Bueno, pues vamos a todas estas ideas excesivamente teóricas que hemos puesto aquí en juego, que sería el momento del saber, el análisis filosófico del cine, vamos a verlo de una forma práctica en el deshacer de la película. Bueno, la película Vértigo será obra de arte poético si es capaz de desbordar su contexto sociológico y político, si su contexto sociológico y político no ha logrado condicionar la sustantividad poética de la película. Por tanto, lo que tenemos que comprobar es que la obra es capaz de desbordar el plano biográfico de Hitchcock y ser capaz de segregar al propio Hitchcock como autor, además de su contexto sociológico y político, a Hitchcock en su plano biográfico y como tal autor, y efectivamente comprobar que en la interpretación la sustantividad poética se va a dar en la recepción, en la interpretación, teniendo en cuenta que, aunque aquí va a haber solo una interpretación ahora mismo, en juego pues puede haber otras interpretaciones en conflicto o enfrentadas con esta, que no se va a dar en un plano literal, no vamos a hablar del argumento, es la primera condición, trascender el argumento, sino en un plano alegórico. ¿Cuál es el contexto de producción y recepción de Hitchcock? Pues 1958. En un contexto que se puede disociar ahora para el análisis, pero no se puede separar de la obra, ni nunca se podrá separar, porque está ahí de forma conjugada con el texto. Su estreno mundial, curiosamente, se produjo en España, en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, en 1958, y vino Hitchcock a San Sebastián, disfrutó de la comida de San Sebastián y incluso se planteó rodar ahí alguna película y demás, algún escenario barroco. Pero la película tuvo un inicio poco alentador. Tuvo críticas muy tibias y una pobre acogida en taquilla. Sin embargo, es curioso cómo ha ido ganando popularidad con el tiempo y en la actualidad es considerada una de las mejores de Hitchcock y una de las mejores películas de la historia del cine. Estas clasificaciones que tampoco es que tengan mucha, no hay que darle más importancia de la que tienen, es una importancia relativa. Por ejemplo, está la de Sin and Sound, que la hacen críticos de lengua inglesa y, por ejemplo, se ve el sesgo claramente porque no hay ni un solo autor español ahí, ni hispanoamericano. No está Buñuel, ni, ni Almodóvar, ni otros cineastas. No sé, tiene un sesgo clarísimo. Pero bueno, en esa clasificación Vértigo ha estado, superó a Ciudadano Kane, que llevaba muchos años siendo la primera, hace 10 años, en el 2012 ya ha estado ahí hasta este año, que ha sido desbancado por una película sorprendente, Jean Dielman, 23 que Dicomars, 1080 Bruselas, de 1975, de Chantal Akerman, que a mí, bueno, si alguien me demuestra que esta película es una obra de arte sustantivo poético, lo admitiré. Pero mientras no se demuestre, para mí no lo es en absoluto. Incluso yo no he sido capaz todavía de acabarla, me parece un poco aburrida y no es una obra totalmente adjetiva, en mi opinión, pero vamos, estoy abierto a que alguien me demuestre. ¿Y por qué ha llegado así de repente cuando es una película que casi nadie ha visto, ni, ni estaba en muchas listas ni demás? Bueno, pues yo creo que hay más criterios de tipo nematológico que otra cosa. Por eso esas clasificaciones tienen una importancia relativa. Bueno, en 1958 Estados Unidos y los estados subordinados, que es lo que llamamos Occidente, la hegemonía imperial, Estados Unidos es un imperio, como ha habido tantos, como lo fue el español, o el británico, o el imperio romano, o el imperio mongol, o el imperio turco. El imperio que ahora conocemos, ahora es el único que hay de momento, pero en 1958 no, estaba enfrentado a otro. Donde en su infraestructura pues, se dio un desarrollo tecnológico y un crecimiento económico tan importante que modificó por completo el sustrato antropológico. Hay muchos estudios que demuestran cómo a finales de los años 50 empieza en Estados Unidos la epidemia de divorcios, la caída de la tasa de la natalidad,
y muchas cuestiones que ahora nos parecen que forman parte de nuestra realidad, pero empezaron ahí a finales de los 50. Hay películas que lo reflejan muy bien, como Rebelde sin causa, ¿no? El Nicolas Ray y otras películas, esa crisis en la familia y demás, y de la autoridad del padre, que empieza a finales de los años 50, muy relacionada con su, como no puede ser de otra forma, con su contexto infraestructural, su base económica. Y en la superestructura lo que se da sin duda alguna es una exaltación del individualismo, del individuo, del liberalismo individualista, del subjetivismo más radical. Estados Unidos lo que ofrece es esta ideología del individuo. Es el individuo desligado de la familia, del grupo social y de cualquier colectivismo. Es un individuo mónada, es la mónada de Leibniz. Ahí tiene una base filosófica en Leibniz, en la mónada. Y nómada, como se dice ahora, en el sentido de que es fluido en todos los aspectos antropológicos, líquido, manejable, porque esto es muy interesante, estos individuos en la sociedad americana se pueden cambiar de trabajo de un estado a otro porque no tienen raíces, son individuos sin raíces. Al no tener casa propia, familia propia, vínculos con su comunidad, ese individuo, la empresa, yo que viví en Estados Unidos, eso me llamó mucho la atención en los años 90, ahora ya ocurre en España también cada vez más, ¿no? Cómo la gente se cambiaba de trabajo de un estado a otro, pues bueno, porque le daba igual, porque ni tenía casa, ni tenía familia, ni tenía propiedades, ni tenía raíces culturales, porque allí, entre vivir en una gran ciudad de un estado y en una gran ciudad de otro, pues es que es prácticamente lo mismo. Por tanto, es un individuo muy manejable económica y socialmente, tanto para el ocio como para el no ocio, para el negocio. Es una sociedad del bienestar, la que se da en los años 50, a finales de los años 50 en Estados Unidos, donde el negocio y el ocio están unidos. Hay cada vez más industria del ocio, del divertimento, de la que el cine forma parte. Por tanto, vamos a ver desde este prisma nuestra escena. Ahí lo tenemos, al individuo solo, en soledad. En una gran ciudad está el solo en una gran ciudad. Metáfora perfecta de todo esto que he dicho. Nómada, que deambula él solo. Scotty es un personaje que no tiene familia, no se habla para nada de su familia, tiene padres, tiene hermanos, no se habla para nada, está totalmente excluido de la narración, y esto es importante. Es un personaje soltero, solo, un individuo. Y es que todo cine, aunque sea de ficción, tiene siempre una parte documental. Es decir, aunque sea ficción, Vértigo documenta su contexto, que es el surgimiento de este individualismo en el contexto de un desarrollo económico importante. Toda imagen tiene algo de imagen documento, dice Josh Didi Huberman, que es un autor que a mí me interesa mucho. De otras cosas porque él habla de utilizar el psicoanálisis de un aspecto crítico, pero no clínico. Él, como yo, deja de lado el psicoanálisis en sus aspectos clínicos. Por tanto, Vértigo, atención, desde el punto de vista contextual, nos está documentando, nos está ofreciendo imágenes, documentos de San Francisco como el núcleo de la revolución cultural. Una revolución cultural que empezó a principios de los años 60, que está aquí ya en germen, en California y en San Francisco sobre todo, y que continúa. San Francisco sigue siendo una urbe emblemática en todas estas transformaciones antropológicas que se han producido en el contexto de un imperio, los Estados Unidos, porque en otros sitios esto no se ha producido. No se ha producido en China, ni en Rusia, ni en Irán, ni en los países islámicos, ni en África. Es decir, que cuidado porque solemos pensar que esto es el mundo, no, es el mundo, una parte del mundo, el mundo de Occidente, lo que se llama Occidente, que es una forma de nombrar el imperio americano y sus zonas de influencia. San Francisco es una ciudad clave, igual que lo fue París, en mayo del 68, las dos grandes ciudades claves en esta
revolución cultural. Acordémonos de todo lo que he dicho yo sobre la cultura, la superestructura. Las dos ciudades claves son San Francisco y París. Bueno, Hitchcock, volviendo al libro de Edward White, que es muy importante, hizo que el director de arte de la película, Henry Mustang, investigara los pisos de policías solteros y jubilados del área de San Francisco para conseguir un modelo aceptable para la casa de Scotty. Él buscaba este individuo con características narrativas que fueran policías, pero solteros o jubilados, que vivieran solos. Buscaba a gente que ya era muy abundante en San Francisco, que vivía solo. Este individuo nómada que vive solo deambula por la noche por la plaza de Union Square, donde hay detalles muy significativos en la composición. Vamos ahora a ir al análisis morfológico. Ahí, si nos fijamos en la composición del plano, hay una masa a la izquierda, una masa a la derecha y un centro. Y ese centro además está marcado por los cables. Hay un orden geométrico aquí, una compensación en el encuadre, totalmente equilibrada. El edificio de la izquierda, el edificio de la derecha y ese monumento que hay en el centro. Mientras que el que se desplaza, el único movimiento que hay al margen del cambio de colores en el semáforo, es ese individuo nómada, esa mónada que se desplaza y que entra en dialéctica desde el punto de vista del monumento que hay ahí, porque él se mueve y el monumento está ahí quieto, ¿no? ¿Qué monumento es? Pues este, vamos a verlo con un poco más de detalle y ver lo absolutamente centrado que está en el plano, ¿no? Y más centrado aún con esos cables de tranvía. Una especie de centramiento absoluto de ese monumento. Es el Dewey Monument en Union Square, que es la plaza, ¿no? Es un monumento, curiosamente, contra España y la hispanidad. Se hizo contra España. Y es curioso porque, y por esto ya nos lleva, esto no vamos a poder entretener aquí, la importancia que tiene en Vértigo la herencia hispánica. El personaje de Carlota Valdés, de las misiones, de las iglesias, la importancia que tiene el catolicismo hispano en el trasfondo de la película. Pero este monumento se hizo por la guerra contra España. A veces se nos olvida a los españoles, se nos olvida tantas cosas, pero una cosa que se nos olvida es que la última guerra que hemos tenido contra otro Estado fue contra Estados Unidos. El almirante es un monumento al almirante George Dewey por su victoria en la bahía de Manila en la guerra contra España en el año 1898, donde fueron ahí los acorazados de acero estadounidenses en plan abusón y destrozaron a la flota española, ocupando ellos esas, en forma de colonias, eso que formaba parte de, eran provincias españolas, ¿no? Filipinas, Puerto Rico y Cuba. Fue inaugurado en 1903 y lo que hay ahí, ¿qué es? Pues Nike, una diosa de la victoria con su laurel de la victoria y un tridente. El tridente es un homenaje a un marino, a la marina, ¿no? Pero es una victoria, dentro de las victorias puede haber victorias aladas y no aladas. Por tanto, es una victoria más realista. Y esto es importante porque, bueno, se decide hacer una victoria, una alegoría a la victoria, una mujer, una diosa no alada, más realista, ¿no? Ahí tenemos, visto de cerca, ese monumento. Como vemos, la victoria no es alada y lleva el laurel de la victoria y ese tridente. Vamos a ver ahí que alude a Neptuno, es un símbolo marino, ¿no? Es un monumento, un almirante y una victoria marítima, bélica. Bueno, y todo esto le estoy dando yo una importancia excesiva, que a lo mejor es casual, que está ahí por casualidad. Bueno, resulta que esa misma plaza aparece en otra película de Hitchcock, en el inicio de Los pájaros.
Bueno, hemos visto que es en la misma plaza, Union Square, y aparece un plano, un contrapicado que nos muestra el monumento, con los pájaros revoloteando. Bueno, creo que ahora podemos poner ya en ejercicio muchas de las cosas que han ido surgiendo antes. Aquí los pájaros vienen a representar lo real, eso absolutamente enigmático, que viene de no se sabe dónde y que destroza el lenguaje. Literalmente los pájaros en su revolotear, esos pájaros negros que acaban siendo figuras abstractas, difícilmente reconocibles, forman parte de un fondo, pues lo real también se puede describir como un fondo. Esos pájaros negros que revolotean destruyen ese mundo de cifra del lenguaje, de lo que decíamos ayer, del 1 y el 0, ¿no? De las palabras, lo deshacen. Y en ese sentido, la mujer está cerca de lo real, ya de entrada, porque va vestida de negro, ¿no? Y cruza también el encuadre, el campo representado, de derecha a izquierda, moviéndose, vestida de negro, igual que ocurre en Vértigo, la mujer está, en el cine de Hitchcock, está muy cerca de lo real. Y en su movimiento, pues, atraviesa también todo ese mundo de palabras, de palabras, incluso la propia palabra San Francisco aparece ahí, y de repente con él, ese silbido que le otorgan unos niños, como homenaje a su atractivo, a su belleza femenina, unos niños que pasan por ahí, inmediatamente de ahí, cuando surge el sexo, y además el sexo relacionado con dos niños, luego tiene que ver también con la niña que aparece, bueno, no podemos entrar aquí en el análisis de los pájaros, porque entonces sí que... Pero bueno, aparece ahí la referencia a lo sexual, en ese silbido, en ese momento se oye el ruido de los pájaros en el fondo, mira la protagonista, Tippi Gendry, y lo que se ve es exactamente esto, exactamente el monumento que estábamos analizando presente en esa escena de Vértigo. Esos pájaros negros revoloteando y luego esa farola con esos dos elementos tan sobresalientes al lado de la diosa Nike, que, en mi opinión, riman perfectamente esa farola, rima perfectamente, y ese es el motivo de que Hitchcock, bueno, Hitchcock, el sujeto de la enunciación, bueno, vamos a intentar irse redando a Hitchcock de sus intenciones, que la enunciación nos muestre esa farola con esos dos elementos, hace una rima con esos dos perritos blancos en este cameo que hace aquí Hitchcock. Él sale de la tienda en el momento en que entra Tippi Gendry. Esos dos perritos blancos que aluden al sujeto de la enunciación, al autor, pero de una forma grotesca, porque lo grotesco es un componente fundamental de la estética, lo grotesco. Y por tanto, hay una rima aquí entre eso que está al lado de la estatua, la diosa femenina, Nike, y que es la que acompaña a la soledad, porque en el plano de la escena que estamos analizando de Scotty, está él como individuo sumido en la soledad, en la noche, desplazándose por la plaza, y lo único que hay ahí, la única presencia es fría, enigmática, distante, en lo alto, es una presencia de lo femenino, pero insisto, fría, enigmática, distante, en forma de diosa Nike. Bueno, pues eso que acompaña aquí al lado de la diosa, de alguna forma hace una rima, porque hay que hablar aquí de rima, con los dos perritos blancos de Hitchcock. ¿Y qué tiene que ver esto con el tema del autor o padre de la película? Porque Hitchcock al fin y al cabo es como el padre de la película. Bueno, pues ahí volvamos a Vértigo. Hay un momento en Vértigo que suele pasar también bastante desapercibido, en el que Lucy, que es una mujer que viene de la América profunda, se la ve muy de pueblo y demás, enseña, pero es importante, es un inserto, es un plano detalle. Este es mi padre. Y al lado está ella con su madre, como vemos, el típico porche americano, pero a la izquierda dice, este es mi padre, él está muerto. El padre de Lucy está muerto. ¿Y con qué aparece el padre? Bueno, pues ahí vemos lo que tiene en su mano.
Ya digo que Gisco era tremendamente cuidadoso con estos detalles. ¿Qué es lo que sostiene ahí el padre? Bueno, pues yo creo que algo muy similar a lo que sostiene la diosa Nike. Por tanto, aquí tenemos una asociación de ideas, la presencia de lo femenino como algo endiosado, distante, frío, lejano, frente a ese Scotty ahí abajo, sumido en la soledad, que se desplaza por la plaza, de alguna forma en la película conecta con el padre muerto, de Lucy, perdón, bueno, del personaje femenino, femenino, de Judy, y de Madeleine también, ¿no? De Judy, el personaje de Judy, me he equivocado. Quiero decir que aquí tenemos una conexión, una relación al menos, entre varias ideas. Scotty paseando solo por la plaza, que remite a la idea de individualismo, individuo en soledad, individuo flotante, podríamos decir incluso, parece que flota ahí Scotty en medio de la plaza. Emergencia de algo distante, frío, alejado, que tiene que ver, por tanto, con lo real. ¿Lo real de qué? Lo real de la diosa, algo de lo real del lado de la diosa, de lo femenino. Una dialéctica en los pájaros en relación con este monumento, que tiene que ver el pájaro negro y la mujer vestida de negro frente al lenguaje, frente a las palabras y los libros. Y sobre todo en los pájaros, estamos conectando aquí las dos películas, haciendo una especie de análisis intertextual, la deformación grotesca del mediador, que va a ser una figura muy importante, el mediador. El mediador está representado en Vértigo por Gavin Elster. El mediador es el que dice al yo, esto debes desear, este es tu objeto de deseo, se lo señala. Gavin Elster le señala al yo de Scotty, ese yo flotante, deambulante, le dice, este es tu objeto de deseo, que no le va a evitar ser un individuo flotante y líquido, puesto que, como ya nos dice Vértigo, ese objeto de deseo es un objeto fantasmático. Bueno, pues esa deformación grotesca del mediador, que es aquí Gisco con sus dos perritos, tiene algo de grotesco, del autor, del mediador, porque al fin y al cabo el autor ya lo vimos también en Vértigo, ¿no? Gavin Elster no es sino una especie de explicitación de la figura del autor. Gavin Elster es el autor de la historia de Madeleine, igual que Gisco es el autor de la película en la que está contenida esa historia de Madeleine. Tiene que ver con la muerte del padre. Todo esto son ideas que están ahí, pero que en el fondo remiten a una idea. Todo esto no lo voy a explicar ni ahora ni probablemente después, simplemente lo voy poniendo sobre la mesa como ejemplo de interpretación delirante, sobreinterpretación, como hemos dicho, toda interpretación siempre sobreinterpretación y siempre tiene algo de delirante, sobre un tema clave en Vértigo, que es la imposibilidad de la pareja, del dos, porque la pareja siempre se da en lo imaginario, la imposibilidad de que finalmente Scotty y Madeleine puedan sobrevivir a su encuentro. Porque aquí hay una idea filosófica muy interesante y que tiene que ver con el orden geométrico. No entre aquí a la academia de la filosofía crítica del que no domine la geometría. Tiene que ver con la geometría, con la aritmética, con las matemáticas. Cómo del 2 se retrocede al 1. Eso lo dice Gustavo Bueno, una obra fundamental sobre Don Quijote, precisamente analizando Don Quijote, donde él analiza la tríada Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinea, a propósito de esta tríada de personajes, tríada, dice, un individuo aislado no puede existir porque existir es coexistir. El mínimo numérico de las personas existentes es 2. Pero este dualismo maniqueo mínimo del 2 conduce inevitablemente al monismo, ya que reduce un término al otro. Esa es la cuestión que también plantea de alguna forma Hegel en su dialéctica. Sin el 3 de la síntesis, tesis, antítesis chocan y se disuelven en un 1. Bueno, propone la doctrina de las tríadas, claramente coordinable con el sujeto triangular edípico de Freud, aunque el psicoanálisis no le gustará nada
y no lo plantear así, pero eso lo planteo yo. Yo veo en la doctrina de las tríadas de Bueno una coordinación total con el complejo de Edipo en Freud. Y esto es lo que permite salir del dualismo y del monismo al que este conduce. Y señala, bueno, que la estructura más elemental compatible con el principio de Simploqué, una idea clave en el materialismo filosófico, es la estructura ternaria, es el 3. De todo esto nos está hablando Vértigo, del 1, del 2 y del 3. ¿De qué habla Vértigo? Habla del 1, del 2 y del 3. Y nos habla ya desde esta escena en la que precisamente Mitch, que está en la verdad desde el principio, sabe que para que la cosa funcione tiene que haber algo del lado del triángulo, que no puede funcionar la pareja. I'm going back to my first love, painting. Well, good for you. I always said you were wasting your time in the underwear department. Well, it's a living. But I'm really excited about this. What is it, still life? No, not exactly. You want to see? Yeah. Matter of fact, I thought I might give it to you. Oh? Johnny. No, it's not funny, Mitch. Johnny? No. Johnny, I just thought... No. Let's make that movie some other night, will you? Johnny? You want... Marjorie, what do you... Fool! Idiot! Stupid. Y aquí es donde aparece la escena que hemos empezado a analizar. Aquí, a partir de este fundido, vamos a la escena de Union Square con Scotty deambulando el solo. Es decir, aquí hay una relación muy interesante y que vamos a explorar ya la próxima semana, lo vamos a dejar aquí, entre esa pareja imposible en lo imaginario, ese 2 que es imposible que funcione en lo imaginario, porque al final acaba disolviéndose en 1, y la mujer pintada. Es decir, que de alguna forma aquí aparece el tema de la mujer pintada, ese intento que hace Mitch por introducir aquí un tercer elemento que sería la mujer pintada, fracasado, y veremos también por qué fracasa, esa introducción de algo ahí que tiene que ver con el arte, con la imagen, con la pintura y finalmente con el cine, y que introduce y que está continuamente presente en la película. Estas dos ideas, la imposibilidad de la pareja, la imposibilidad de que la pareja funcione fuera de la tríada, que funcione exclusivamente en un plano imaginario, y el tema de la mujer pintada, pues son dos ideas que se conectan perfectamente en la película y que a su vez se conectan con toda esa textura, ese tejido, porque al final, como hemos dicho, estamos aquí es entretejiendo ideas. El texto es texto porque son ideas entretejidas. Todas esas ideas que habíamos ido entretejiendo del padre muerto, el individuo en soledad y la mujer cerca de lo real, todo es, si vamos conectando unas ideas con otras, vamos tejiendo algo. ¿Qué es lo que vamos tejiendo? Pues un texto de ideas.